La sala del trono de la gran tumba de Nazarick yacía en una quietud sepulcral, rota únicamente por el crepitar bajo de las llamas eternas que custodiaban el salón. Ainz Ualgaun, el rey hechicero, se encontraba sentado en su trono, un asiento de poder que dominaba toda la estancia. Frente a él, arrodillados en perfecta formación, se hallaban sus más leales y poderosos sirvientes, los guardianes de los pisos. La campaña en el reino había concluido, la amenaza de los 8 dedos había sido erradicada, y ahora era el momento de la rendición de cuentas y la distribución de honores. Sebastián. La voz de Ainz, carente de toda calidez humana, resonó con una claridad metálica en la vasta cámara. Solution Epsilon. Su trabajo de inteligencia en la capital real fue excepcional. La información que proporcionaron fue crucial para el éxito de la operación. El anciano mayordomo, cuya dignidad era tan inherente a él como su propia fuerza, inclinó la cabeza aún más profundamente. Su Majestad hace demasiado honor a este humilde servidor. Cuando se le ofreció una recompensa, la petición de Sebas fue simple, desinteresada y profundamente conmovedora en su contexto. Ropa adecuada para Tsuarela humana que había rescatado de una vida de miseria. Ainz, en un gesto que sorprendió incluso a sus subordinados, no solo accedió, sino que ofreció prendas de su propia colección personal, una reliquia de un mundo perdido. Sebas, con el máximo respeto, declinó tan inmenso honor, optando por algo más mundano para la joven. Fue entonces cuando Demiurge, el arconte demonio cuyos ojos ocultos tras sus gafas reflejaban un intelecto capaz de urdir las estratagemas más retorcidas, tomó la palabra. Lord Ainz. El siguiente paso lógico para la gloria de Nazarick debe dirigirse hacia el Imperio Baharut. Es una nación más fuerte, más organizada, un hueso más duro de roer que el decadente reino. Ainz permaneció en silencio, animándolo a continuar con un leve gesto de su mano ósea. Para demostrar nuestro poder de forma indiscutible y disuadir futuras amenazas de manera permanente, continuó Demiurge, su voz serpenteante llena de convicción. Debemos hacer que nuestros enemigos se rebelen a sí mismos. Debemos tender una invitación a la muerte. Su plan se desplegó entonces con una lógica fría y brutal. Permitir que intrusos, trabajadores en la jerga del nuevo mundo, profanaran el sagrado suelo de la gran tumba. Dejar que creyeran que era vulnerable, que podían saquear sus tesoros. Sería la carnada perfecta para identificar y aniquilar a cualquier facción lo suficientemente tonta o ambiciosa como para morderla. Ainz sintió una punzada de algo. Disgusto, angustia. La gran tumba no era solo una fortaleza. Era el legado de sus amigos, de Touchme, de Ulber Alain Odell, de todos los que se habían ido. Permitir que extraños, que ladrones, pisaran sus salas, aunque fuera como parte de un plan maestro, se sentía como una traída. Sin embargo, la lógica de Demiurge era impecable. Era una estrategia brillante. El dado ya ha sido lanzado, se murmuró a sí mismo, suprimiendo el torrente de emociones que su habilidad de no muerto anulaba instantáneamente. Asintió con lentitud. Hazlo. La pesadilla, meticulosamente orquestada, estaba a punto de comenzar. Las calles de Arwintar, la capital del Imperio Baharut, bullían con una energía vibrante y militarista que su vecino del sur había perdido hacía tiempo. Por sus amplias avenidas caminaban 2 figuras que atraían miradas discretas. Momón, el caballero oscuro de adamantita, y su bella y fría compañera, Nave. Bajo la armadura negra como la noche, Ainz Ualgaun no sentía la curiosidad de un forastero, sino la profunda agitación de un dios contrariado. Cada paso, cada mirada de admiración hacia su personaje, era un recordatorio amargo de la farsa que se desarrollaba, una obra que sentía mancillaba la memoria de sus camaradas. Nave, ¿qué piensas de esta voz?, preguntó Ainz, tocándose el cuello donde un lip bug, prestado de las herramientas de interrogación de Neuronist, alteraba su tono vocal para que sonara más humano, más adecuado para Momón. Narveral Gama, cuya lealtad solo era superada por su literalidad, respondió de inmediato. Prefiero su voz habitual, Momon-sama. Esta suena falsa. Su verdadera voz es majestuosa, poderosa. Es la voz de nuestro soberano. El verdadero propósito de su visita al imperio no era el turismo.
Era una reunión con el mago más poderoso de la nación, el archimago Fluder Paradine. El anciano, cuyas ropas estaban impregnadas del olor de pergaminos antiguos y cuyo rostro estaba marcado por las arrugas de siglos de búsqueda de conocimiento, recibió a la doncella del caballero oscuro en su cámara privada. Y al sentir, aunque fuera por un instante, la vastedad oceánica del poder mágico que latía bajo la superficie de esa mujer, su corazón anciano se estremeció de emoción y terror. Esa breve entrevista, orquestada por Ainz, fue la chispa que encendió la mecha. Fluder, actuando bajo órdenes veladas y su propio deseo de acercarse a la fuente de tal poder, mintió al mismísimo emperador Girgniv Rune Farlord, el Nyx. Afirmó haber localizado, a través de su arte adivinatorio, una misteriosa y poderosa tumba al norte de las praderas Katze, una estructura que emanaba un poder arcano sin precedentes. El emperador sangriento, un hombre joven y astuto siempre ávido de expandir su poder y eliminar amenazas potenciales, vio una oportunidad dorada. Utilizaría a un noble de confianza, el conde Femel, como peón. El conde contrataría trabajadores, mercenarios especializados en la exploración y saqueo de ruinas y tumbas antiguas, para investigar. Si tenían éxito, el imperio se haría con un artefacto de poder incalculable. Si fracasaban y morían, el conde Femel cargaría con toda la culpa política, protegiendo al trono. Era la realpolitik en su esencia más cínica y eficiente. Mientras tanto, en una posada mucho más modesta y alejada de los círculos de poder, el grupo de trabajadores de élite conocido como Foresight se reunía alrededor de una mesa de madera gastada. Hekeran Termite, su líder práctico y astuto, con su espada siempre al alcance. Robert Dick Goltron, el robusto y devoto curandero. Y Mina, la elfa de mirada aguda y habilidades de exploración. Y la más joven, Arche Ebb Rylefurt, una genio maga con un don natural para la magia que le permitía lanzar hechizos de tercer nivel, un logro rarísimo para alguien de su edad. La conversación, inevitablemente, derivó hacia los problemas de Arche. Su familia, una casa noble venida a menos, estaba hundida en deudas debido a la frivolidad y mala gestión de sus padres. Un prestamista, un hombre de negocios frío y calculador, ya había visitado la mansión familiar, un recordatorio ominoso de la realidad que la perseguía como una sombra. Con el pago por adelantado de este trabajo, confesó Arche, sus dedos jugueteando con el borde de su taza, una chispa de esperanza frágil iluminando sus ojos. Podré saldar una parte y llevarme a mis 2 hermanitas. Empezar una vida lejos de todo esto, lejos de la decadencia y las deudas. No era solo una misión. Era su única tabla de salvación. La última apuesta por un futuro mejor. Los demás miembros, aunque lo negaran con rudeza o bromas pesadas, compartían esa preocupación. Hekeran soñaba con un retiro tranquilo, y Mina con encontrar un lugar seguro para su gente, y Robert Dick con fundar un templo. Juntos, Foresight decidió aceptar la peligrosa y lucrativa oferta del conde Femel. No serían los únicos convocados para la carnicería. Otros 3 grupos fueron contratados, los brutales y experimentados Heavy Masher, liderados por el pragmático Gringham, los ágiles y mortíferos Tenmu, especialistas en movilidad y ataques rápidos, y los orgullosos y confiados Dragon Hunt, cabalgando en los veloces Sleipnirs, proporcionados por el conde, y escoltados por el equipo de aventureros, Darkness. Los 4 equipos de trabajadores se adentraron en las gélidas praderas del norte, cada uno con sus propias ambiciones, sueños y deudas que saldar, todos ignorantes por completo de que cabalgaban directo hacia las fauces de un depredador que trascendía por completo su comprensión. La invitación a la muerte, firmada por el emperador y escrita por Demiurge, había sido sellada y entregada. Y ellos la habían aceptado con entusiasmo. La gran tumba de Nazarik se alzaba en la llanura como una cicatriz en la tierra, una estructura de negro azabache y blanco hueso, que parecía desafiar la luz del día absorbiéndola y creando una penumbra perpetua a su alrededor. Los trabajadores establecieron su campamento en la superficie, una mancha de actividad mundana frente a la silenciosa majestad de la muerte. La tumba principal, con su imponente entrada, estaba flanqueada por 4 mausoleos más pequeños en los puntos cardinales. Fue en estas tumbas afiliadas, accesibles y aparentemente menos custodiadas, donde encontraron su primer y fatal tesoro, montañas de monedas de oro,
gemas relucientes y artefactos mágicos de un valor incalculable, dejados descuidadamente a la vista, como si fueran trastos viejos, basura de un poder inimaginable. La avaricia, ese veneno mortal que nubla el juicio y silencia los instintos de supervivencia, comenzó a hacer su trabajo. Si las afueras, los almacenes de desecho, contenían tales riquezas, qué maravillas, qué secretos de poder absoluto aguardaban en las profundidades del corazón de la tumba. La trampa psicológica, urdida por la mente de Demiurge, se cerraba alrededor de sus psiques con la precisión de una tenaza. Decidieron, con una unánime y fatal arrogancia, adentrarse en la tumba principal, dejando a Dragonhunt en la superficie como retaguardia y vigilancia. Lo que sus ojos mortales no podían ver era que cada uno de sus movimientos era observado, cada susurro, escuchado. Ainz había regresado a Nazarick, dejando a su doble, el versátil y dramático Pandora's Actor, en su lugar en el Imperio. Desde su trono en la Sala del Trono, utilizando los espejos de Crystal Ball, observaba la invasión con una mezcla de disgusto y una curiosidad clínica y distante. «Seleccionaré a Forsyth como mis compañeros de entrenamiento», declaró, decidiendo evaluar personalmente las capacidades de estos intrusos, de usar su desesperación como un whetstone para afilar su propia comprensión del combate en este nuevo mundo. La masacre, metódica, deliberada y escalonada, estaba a punto de comenzar. En la superficie, los miembros de Dragonhunt, confiados en su fuerza y experiencia, se encontraron de pronto rodeados por sombras que se materializaron de la nada. Frente a ellos apareció el equipo de batalla de las Pléyades, las doncellas combatientes de Nazarick, lideradas por Yuri Alpha. La batalla fue un enfrentamiento desigual desde el primer segundo. Los trabajadores lucharon con la fiereza de quienes saben que es su última batalla, pero se enfrentaban a sirvientes de nivel de batalla diseñados específicamente para repeler invasiones de jugadores de IG Drasil. Cada movimiento de las Pléyades era coreografiado, letal y eficiente. Fue una prueba de campo para los sistemas de defensa perimetral de Nazarick. Una prueba que Dragonhunt falló estrepitosamente. Ninguno de ellos sobrevivió para contar lo que vieron. Sus cuerpos fueron recuperados para su uso posterior. Sus almas, si es que existía algo después, se perdieron en la oscuridad. Mientras tanto, en las profundidades del primer y segundo piso, Heavy Masher se enfrentaba a una pesadilla sin fin. Oleadas interminables de no muertos de todo tipo surgían de las sombras, de las paredes, del suelo mismo. Esqueletos, zombis, espectros, una marea de muerte que drenaba su fuerza, su moral y sus recursos de curación. Tras escapar por los pelos de una trampa de lava que casi los envuelve por completo, se toparon, para su horror, con 7 lichs ancianos. El poder arcano que desprendían estas criaturas de nivel alto era tan abrumador, tan denso, que el mismo aire resultaba pesado de respirar. Gringham, entendiendo que el combate directo era un suicidio, dio la única orden sensata: huir. En su desesperada carrera a ciegas, activaron otra trampa de teletransporte que los separó y dispersó por diferentes partes de los pisos inferiores. Gringham, el líder, y uno de sus ladrones, cayeron en la guarida de Q-Huku, el señor de los insectos. Sus muertes no fueron rápidas. Fueron devorados vivos, lentamente, por incontables cucarachas gigantes en un frenesí de hambre. Otro de los miembros capturados fue entregado a Neuronist Painkill, el guardián de la prisión de la Gran Tumba, para un interrogatorio eterno que trascendía el concepto mismo de tortura física, una agonía que buscaba quebrar la mente y el espíritu. Por su parte, Tenmu se encontró con un escenario distinto pero igualmente letal. En una de las cavernas que imitaban un bosque subterráneo, se toparon con Hamsuke, la bestia sagrada del lago helado, que estaba siendo entrenada en artes marciales por un grupo de hombres lagarto. Hamsuke, ansiosa por poner a prueba sus nuevas y poderosas habilidades, retó a un duelo a Eria Uzrut, el líder de Tenmu. El trabajador, un experto espadachín confiado en su velocidad y técnica, subestimó por completo a la bestia parlante del tamaño de un pequeño edificio. Fue un error fatal. Hamsuke, usando una combinación de su inmensa fuerza física y las técnicas aprendidas, lo derrotó con contundencia, aplastándolo y matándolo en el acto. El resto de Tenmu, presa del pánico al ver a su líder aniquilado con facilidad, fue cazado y eliminado sistemáticamente por los hombres lagarto,
cuya lealtad ahora pertenecía por completo a Ainz, y que vieron la lucha como una oportunidad para demostrar su valía. Forsyth, gracias a la excepcional magia de detección de Arche, había logrado esquivar muchos de los peligros más inmediatos y trampas mortales, avanzando con una cautela que los demás grupos habían perdido. Pero la propia tumba parecía ser una entidad viva que conspiraba contra ellos. Una trampa de teletransporte, imposible de detectar con sus medios, se activó bajo sus pies. En un instante de desorientación absoluta, se encontraron en un lugar completamente distinto. Un espacio que heló la sangre en sus venas. Un anfiteatro vasto y circular, iluminado por antorchas cuyas llamas no danzaban, sino que ardían con una quietud espeluznante, proyectando largas sombras inmóviles. Y en el centro de esa arena, esperándolos, había una figura que era la definición misma de la muerte. Era Ainz Oal Gaun, en todo su esplendor aterrador. No el guerrero momón, sino el rey hechicero. Su silueta esquelética, envuelta en oscuras y suntuosas túnicas, irradiaba una presión física y espiritual que pesaba sobre sus hombros, un yugo de puro terror que amenazaba con quebrar sus rodillas. Los puntos de luz carmesí en sus cuencas vacías se posaron sobre ellos, analizándolos, diseccionándolos como un entomólogo observaría insectos peculiares. Hekeran, con una calma desesperada fruto de años al borde del abismo, intentó un último y desesperado ardid. «Hemos venido aquí por orden de un colega suyo», mintió, esperando que la mención de otro ser poderoso como Ainz, tal vez otro jugador de Yggdrasil, les concediera una oportunidad. Los marcara como invitados y no como intrusos. Los puntos de luz carmesí en las cuencas de Ainz se fixaron en él. La mentira, burda y transparente, había sido percibida de inmediato. Un enfado genuino, aunque contenido por sus pasivas de no muerto, surgió en él. La idea de que alguien, un gusano, usara el nombre de sus amigos, de sus camaradas perdidos, como un escudo barato, era una blasfemia que rozaba lo imperdonable. Decidió que, antes de su ejecución, se divertiría un poco. ¿En serio? Su voz resonó, gélida y plana, sin eco, como si el sonido muriera en el aire. Muy bien. Peleen contra mí. Si logran herirme, los dejaré ir. El combate que siguió fue un esperpento, una danza macabra sin gracia. Ainz, usando solo sus habilidades básicas de guerrero y su inmensa estadística de agilidad, esquivó y bloqueó sus ataques con un desprecio absoluto. Hekeran, y Mina y Roberdick cargaron con todo lo que tenían, sus espadas silbando en el aire, sus flechas buscando un punto débil inexistente, sus hechizos golpeando contra una resistencia que parecía infinita. Sus armas no podían siquiera rayar la superficie de su armadura ósea. Fue una demostración de la diferencia abismal entre un dios y unos mortales. Fue entonces cuando Ainz decidió que el juego había terminado. El insulto a la memoria de sus amigos no merecía más de su tiempo. «Ahora voy a ser serio», anunció. Y con ello, reveló una fracción minúscula, un ápice de su verdadero poder como hechicero. La batalla concluyó en un instante. Un hechizo, rápido y silencioso, y los 3 miembros de Forsyth fueron derrotados sin que siquiera pudieran comprender cómo, sus cuerpos cayendo inertes al suelo frío de la arena, sus armas resonando con un sonido hueco al chocar contra la piedra. Antes de ser noqueada, Arche, con los reflejos acelerados por el pánico y la desesperación, logró activar un hechizo de vuelo. Se elevó como un pájaro herido hacia la oscuridad del techo del anfiteatro, una mariposa lastimada intentando escapar de una telaraña de pesadilla, cuyos hilos eran de acero y oscuridad. Voló con todas sus fuerzas, con la imagen de las sonrientes caras de sus hermanitas, Uleirica y Kuderica, impulsándola, quemando su mana como si fuera su propia vida. Tal vez, solo tal vez, si llegaba a la superficie, si podía escapar, podría regresar a ellas. Su fuga fue tan breve como patética. Una figura se materializó frente a ella, flotando en el aire con una gracia sobrenatural y aterradora. Era Shaltear Bloodfallen, la guardiana del primer hasta el tercer piso. La vampira sonrió, un gesto adorable y terrible que mostraba sus afilados colmillos. No hubo batalla. No hubo diálogo. No hubo escape. Solo un final rápido, brutal y sin gloria. Un solo movimiento de Shaltear fue suficiente.
La esperanza de Arche, sus sueños de un futuro con sus hermanas, se extinguieron para siempre, absorbidos por la fría y absoluta oscuridad de Nazarick, mientras los ecos de la invasión se apagaban en las profundidades, convirtiéndose en susurros de agonía en las mazmorras. En la superficie del mundo, los eventos políticos llegaban a su clímax. Ainz, habiendo reanudado su lugar en el trono, recibió la visita de Albedo. La guardián Supma, cuyo amor por su señor rayaba en la obsesión, propuso establecer un equipo secreto de vigilancia, oficialmente bautizado como el Escuadrón de Búsqueda de los 41. Su misión declarada sería buscar por el mundo a otros posibles miembros del gremio Ainz o Algaun que pudieran haber sido transportados a este nuevo mundo. Ainz, con un destello de esperanza genuina ante la posibilidad de reencontrarse con uno de sus amigos, aprobó la idea de inmediato. Sin embargo, una parte de él, la parte que se había convertido en un soberano paranoico y calculador, intuyó que el verdadero objetivo de Albedo era más siniestro. Localizar y, si era necesario, eliminar discretamente a cualquier otro posible jugador para asegurar que Ainz permaneciera como el único y supremo soberano, teniéndolo solo para ella y Nazarick. Paralelamente, el plan maestro de Demiurg se revelaba en toda su magnitud en el Imperio Baharut. Aura Bella Fiora y Mare Bello Fiore, los guardianes gemelos del sexto piso, llegaron a la capital imperial, acompañados por un dragón de poder incalculable, una de las bestias del zoológico de Nazarick. Su mensaje para el emperador Jirkniv fue simple, directo y devastador. El Imperio Baharut debía disculparse formal y humillantemente por haber patrocinado la invasión a la gran tumba de Nazarick, o se enfrentaría a una aniquilación total e inmediata. La demostración de fuerza era tan abrumadora, la presencia de los niños gemelos tan cargada de un poder latente que hacía temblar los cimientos del palacio, que el propio emperador sangriento, un maestro de la estrategia y la manipulación, se vio forzado a plegarse, se postró, literalmente, y ofreció la sumisión del imperio. La artimaña había funcionado a la perfección. Nazarick no solo había probado sus defensas aniquilando a los trabajadores, sino que había humillado y sometido al imperio más poderoso de la región, sin apenas mover un dedo en un conflicto abierto, estableciéndose ante los ojos de los poderosos como la potencia suprema e incuestionable. En otro lugar, en una torre privada lejos de las miradas de la corte, se desarrollaba una escena crucial para el futuro. Ainz, mostrando una fracción de su verdadero poder mágico al mago Fluder, hizo que el anciano que había anhelado toda su vida, siglos de vida alcanzar tales cumbres mágicas, se arrodillara de inmediato, y jurara lealtad eterna no al imperio, sino a él, Ainz Ualgaun, como su maestro y señor. Nazarick había ganado no solo un poderoso agente dentro del imperio, sino un mago de conocimiento y recursos inmensos. La esperanza es lo último que se pierde. Pero en las entrañas de Nazarick, incluso ese último consuelo es una ilusión cruel y efímera. Para los invasores capturados que no habían encontrado la muerte inmediata en el campo de batalla, un destino infinitamente peor les aguardaba. Los miembros de Heavy Masher que sobrevivieron a las hordas de no muertos y a las trampas fueron arrojados a las mazmorras, donde Neuronist Painkill, la obsesionada guardiana con la belleza del sufrimiento, se encargó personalmente de ellos. Sus gritos, sus súplicas, se unieron al coro de agonía eterna que resonaba en las celdas de la prisión. Una sinfonía de desesperación que era música para los oídos de su carcelera. Eran un recordatorio vivo de que algunas pesadillas no terminan con la muerte, sino que se prolongan en una eternidad de dolor consciente. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad calculada y crueldad sistemática, un único y tenue destello de lo que podría llamarse piedad fue concedido. Ainz, tras reflexionar sobre los eventos y el desempeño de los distintos grupos, decidió perdonar la vida de los hombres lagarto de Tenmu que habían sido derrotados por Hamsuke. Consideró que su lealtad y servicio forzados, pero eficientes, durante la cacería de sus antiguos compañeros, merecían una oportunidad. Fue un acto de misericordia calculada, una gota de clemencia en un océano de crueldad absoluta, que solo servía para destacar lo absoluto de su poder. Él, y solo él, podía dar la vida tanto como podía arrebatarla. Su voluntad era la única ley que importaba dentro de esos muros. Mientras tanto, las defensas de Nazarick fueron declaradas totalmente operativas y efectivas. La primera invasión desde su llegada al Nuevo Mundo
había sido repelida con una facilidad que rayaba en lo insultante. El mensaje estaba claro para cualquiera que tuviera ojos para ver y oídos para oír la noticia que pronto se extendería. La gran tumba de Nazarik era inviolable. Cualquier futuro invasor, sin importar su número o poder, se enfrentaría al mismo destino: la aniquilación instantánea o una eternidad de sufrimiento inimaginable. La tumba había hablado, y su primer decreto para el mundo exterior fue un susurro de una desesperación absoluta. Lejos de las frías y silenciosas paredes de Nazarik, en una mansión decadente de la capital imperial, que olía a polvo, cera vieja y derrota, un hombre de negocios de rostro impasible contaba meticulosamente 100 monedas de oro sobre un escritorio de madera fina pero desgastada. Era el prestamista, y frente a él, el padre de Arche, un noble venido a menos con una elegancia vacía y pomposa, firmó el recibo con una floritura que pretendía ocultar su ruina. ¿Su hija está bien?, preguntó el prestamista, casi por formalidad, su voz carente de todo interés real. Oh, Arche, por supuesto que está bien. Está en una misión ganando dinero, respondió el padre con una grandilocuencia hueca, para luego quejarse amargamente de lo desagradecida e impertinente que se había vuelto su hija, de cómo se atrevía a desafiar su autoridad y a amenazar con llevarse a sus hermanas. El hombre de negocios contuvo una mueca de desprecio. No era un monstruo, y en el fondo de su corazón frío, sentía un atisbo de lástima por la chica, Arche, cuya determinación había sido evidente incluso para él. Pero su negocio era el dinero, no salvar a las personas de sí mismas o de sus familias disfuncionales. Mientras el padre maldecía a su hija por atreverse a desafiarlo, el prestamista solo podía pensar en una cosa fría y práctica: sería mejor no prestar más dinero a esta familia hasta que esta deuda fuera saldada. La familia Furt estaba, a todos los efectos, condenada. En una habitación contigua decorada con los restos de una opulencia pasada, 2 niñas idénticas, Uleirika y Kuderika Furt, se sentaban en el borde de una cama grande, sus vestidos blancos e impecables contrastando brutalmente con la penumbra y el aire cargado del cuarto. Sus rostros, pálidos y angelicales, se sonrojaban de emoción y expectación. ¿Cuándo volverá a Onesama?, preguntó una, su voz un susurro lleno de anhelo. Regresará muy pronto, lo prometió, respondió la otra, con una fe inquebrantable que partía el corazón. Cuando Onisama regrese, nos mudaremos de esta casa para siempre, ¿verdad? Por supuesto, iremos a un lugar bonito, con un jardín, y Onisama nos leerá cuentos todas las noches. Imaginaban un futuro brillante y feliz, lleno de luz y risas, leyendo cuentos de hadas y durmiendo abrazadas junto a su amada hermana mayor, la gentil y cariñosa Arche, que las trataba con una bondad que era un oasis en su desolado hogar. Reían entre ellas una risa cristalina y pura, que sonaba como el tintineo de campanillas de plata en la habitación silenciosa, soñando despiertas con los tiempos felices que estaban por venir, completamente ajenas, protegidas por su inocencia al hecho brutal e irrevocable de que la hermana que tanto amaban, en cuya promesa habían depositado todo su mundo, jamás regresaría. Su esperanza era un puñado de cenizas sostenido en una mano inocente y el viento frío e implacable de la realidad, un viento que soplaba desde las profundidades de una tumba lejana, se disponía a barrerlo para siempre, dejando solo el vacío y el silencio. En el silencio eterno de la gran tumba, la victoria era total, absoluta e inapelable. Los invasores habían sido eliminados o convertidos en juguetes para el sufrimiento, el imperio Barut sometido y el poder de Nazarik cementado como la fuerza suprema en la región. Pero para Ainswalgaun, contemplando el vacío desde su trono, rodeado de una lealtad fanática y un poder que podía moldear el mundo a su antojo, la victoria tenía un sabor amargo y metálico. Cada paso hacia la grandeza, cada acto de crueldad calculada necesaria para proteger el legado de sus amigos, lo alejaba un poco más de la humanidad que una vez tuvo, de Suzuki Satoru. Y cada vida extinguida, cada sueño roto como el de Arche, era un precio que pagaba, un peso más en la losa de su propia existencia inmortal. La tumba era inquebrantable, su poder, absoluto. Pero en el corazón de no muerto de su rey, una sola pregunta resonaba en la oscuridad, una pregunta para la que no había respuesta. ¿Valía todo esto la pena? La historia, sin embargo, era despiadada y no tenía tiempo para tales reflexiones. El dado había sido lanzado, y solo podía seguir rodando.